Jorge, un placer hablar con usted, gracias por el llamado. Al contrario, no sé si lo vio, imagino que sí, España tuvo más de 9% de inflación, la mayor inflación en 35 años, acá nos aportaba Jorge Elías, que inclusive si uno se tiene que retrotraer es casi antes del pacto de la Moncloa, cuando ni siquiera estaba el euro, era una inflación en pesetas. Aquí estamos hablando de inflación en euros. ¿Qué está primero pasando en el mundo a su juicio con la inflación? Mire, primero hay un desorden generalizado provocado por la pandemia, que obviamente trajo como colofón la cuarentena, y una enorme disminución de la oferta a escala global. Por eso cuando Alberto Fernández e incluso Cristina Kirchner empezaron a hablar de Juan Domingo Biden, y los economistas del peronismo le dijimos, miren, no cometan ese error. Primero porque ningún socialdemócrata puede considerarse cercano con sus visiones postmodernas a un pensamiento clásico y transformador como es el peronismo. Clásico y transformador al mismo tiempo, porque la transformación siempre sale del seno del pensamiento, no exógeno del pensamiento. Muy bien. Juan Domingo Biden, entre comillas, cometió un gran error. En vez de continuar con las políticas de Trump, que eran las correctas, transformó una política en la cual había un defecto de oferta en un exceso de demanda, en una economía central y dinámica como la norteamericana. Bueno, empezó con la falta de semiconductores porque no hay oferta y continuó con todo lo demás. Esto mismo porque no fue fácil la lectura que estaba pasando, y bueno, porque era lo que acontecía en Argentina. Lo que nos acontece en la Argentina deviene de incorrectas decisiones ya tomadas a fines del 2012, 2013, cuando en el seno del gobierno peronista de aquellos tiempos hubo un debate donde si nuestro modelo de sesgo hacia el consumo tenía que transformarse en sesgo a la inversión. Esto es priorizar la producción por encima del consumo. En aquel momento la presidenta tomó otra decisión y bueno, a la postre estamos pagando las consecuencias también en la Argentina, donde tenemos un claro problema de oferta y no un problema de demanda. O sea, para traducírselo, perdóneme, Guillermo, para traducírselo a la audiencia, en esa disyuntiva entre seguir apostando al consumo o apostar a la inversión, usted estaba por apostar, que era momento de apostar a la inversión para que hubiera más oferta, ¿le entiendo bien? Era claramente. Ese fue el debate. En ese debate terció ya con sus ideas socialdemócratas Kicillof, y ahí obviamente la presidenta está claro por dónde optó. No optó por la visión peronista de la economía, sino por la visión socialdemócrata. En ese momento nosotros pensábamos que era una decisión táctica y terminó siendo una decisión estratégica. Mire, ya en el 2012 se discutía en el seno del gobierno si se estaba reproduciendo lo que le había pasado al general Perón en el 52. El general Perón en el 52 genera un instrumento extraordinario, que es el primer Congreso de la Productividad y el Bienestar General, cuyas sesiones comenzaron en el 55 y que era una solución al problema. Lo que pasa es que inmediatamente bombardearon la Plaza de Mayo, vino el golpe y la historia es conocida. Nosotros decíamos al interior del gobierno que estábamos con un serio problema de haber alcanzado el límite de producción. Era esa famosa frase que decíamos, cuidado muchachos, que los asados se come la carne y se tira las ensaladas. Que usted la habrá escuchado más de una vez. Cuidado muchachos, que se están tirando las ensaladas que sobran después del asado. Y eso está mal, porque está bien, no es carne, pero es comida. Y va a llegar un momento en que no va a haber ni carne ni comida. Bueno, llegó ni ensalada, llegó ese momento. Bueno, había que tomar las decisiones para alentar la inversión. Se hicieron las reuniones, se explicó lo del Congreso de la Productividad, se juntaron con los empresarios, nos juntamos con los sindicalistas, se hicieron reuniones conjuntas, pero la decisión fue otra. Guillermo, perdóneme que quiero nuevamente traducirle
a la audiencia que es menos experta en términos políticos, igualmente interesada en lo que usted está marcando. Ayer entrevistamos a Delía, quien él decía que el gobierno de Cristina dejó de ser kirchnerista, que el verdadero kirchnerismo era el gobierno de Néstor Kirchner, y que Cristina se alejó del peronismo, mientras que Néstor Kirchner no. Entiendo bien lo que usted está diciendo, es que también Cristina Kirchner, en su primera o segunda presidencia, es decir, tras la muerte de su marido, se alejó del peronismo. Yo lo estoy poniendo con precisión en los últimos 2 años, que la irrupción de Axel Kicillof en el manejo de la política económica, cambiando radicalmente el esquema de acumulación de capital. Él fue. Mire, el debate, para ponerlo en términos sencillos, es que hacíamos con el déficit fiscal. Mientras los economistas del peronismo decíamos, mire, se está acelerando el déficit fiscal, esto hay que terminarlo, no se puede gastar más de lo que se recauda, bla, 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 vino Kicillof y dijo, no, esos son ajustadores seriales y los gobiernos pueden vivir gastando más de lo que recaudan. O sea que los presidentes finalmente escuchan a quienes vienen a decirle lo que quieren oír. Sí, o sea, lo más fácil. Gastar es más fácil, amigo, si usted, y se supone que le va a traer votos. Tiene 2 tesoreros en su negocio, tiene 2 tesoreros. Uno que le dice, Jorge, no te calentes, total, los bancos te prestan, y otro que le dice, viejo, te vas a poner el negocio de sombrero. Y usted siempre... La tendencia humana es a escuchar con más atención aquello que resulta más agradable. Claro, entonces venía Kicillof, después que se iba a los peronistas, decía, no, pero no es así, porque la teoría monetaria moderna y esa estupidez de que podés emitir plata sin ton ni son. ¿Qué es lo que aconteció en el primer año del gobierno de Alberto Fernández? Cuando dijo, bueno, no, porque nosotros entre la salud y la economía elegimos la salud, total, empezamos a regalarle plata a la gente al que no trabaje. Y la base de un buen gobierno peronista era que enseñó Perón, gobernar es crear trabajo en el sector privado, obviamente, porque con eso se complementaba con un gobierno esclavo de un pueblo libre. Guillermo, ¿y usted se imagina? La doctrina peronista es tan importante. Bueno, y en esa doctrina peronista, ¿usted se imagina que en 2023, ya sin el peso específico de ser el primus inter pares, el kirchnerismo, el peronismo va a ser quien elija el candidato del Frente de Todos o del PAN peronismo? Mire, yo en eso soy muy claro. Mire, Jorge, yo no le tengo miedo a las palabras. Alberto Fernández es un inepto, pero lo sabe Cristina. No está a la altura de las circunstancias, no está preparado, no está para ejercer este cargo. Por lo tanto, tiene que renunciar dentro de la ley del orden. Y Cristina Kirchner es la responsable política de esto. Ella sabe, ella luchó 2 veces del gobierno, no es que lo echó una sola vez. 2 veces luchó del gobierno, por lo tanto, también tiene que renunciar. Generado esos extremos, están las condiciones dadas para una asamblea legislativa. Este proceso económico es irreversible. Si algunos, por tenerle miedo a las palabras, lo quieren estirar, yo les digo, mire, todos sabíamos que de la Rúa, ya en julio del 2001, tenía un proceso económico irreversible y que el hombre estaba enfermo. Este hombre no está enfermo, pero es así, por naturaleza. Mire, cuanto antes terminemos con el agobio de este gobierno dentro de la ley y el orden, aplicando la ley de acefalía, mejor va a ser. Ahora, si no va a ser la realidad de la calle. El problema es que la calle, cuando habla, en la calle grita. Y ahora, eso es lo que la política tiene que evitar. Imagine que no se llega a esto que usted plantea y hay pasos el año próximo, en agosto. Mi pregunta es, ¿usted cree que el peronismo se coloca por delante del kirchnerismo y que va a plantear un candidato presidencial que responda a esa tradición del peronismo, por ejemplo, algún gobernador? Yo no tengo ningún problema, puedo contestar eso. Lo que le digo es que esto es irreversible, entonces va a tener 20 puntos de diferencia. No es que llega el peronismo competitivo si sigue gobernando Alberto Fernández. Porque usted imagínense que ya perdió las elecciones y todavía no empezó a operar el acuerdo con el fondo.
¿Usted se imagina dentro de 3-4 meses cuando el Fondo Monetario decidió sentarse en el único lugar que se podía sentar para garantizar el cumplimiento de ese acuerdo, que es el Banco Central? Mire, ayer ya salió en los diarios, pero esto lo venimos diciendo hace 60 días atrás. Miren que el brasilero que pusieron a cargo del hemisferio occidental no es un burócrata. Ese muchacho fue el presidente del Banco Central de Brasil en la época de Temer, cuando Temer lo primero que hace es expandir, garantizando legalmente que lo podía hacer, el déficit fiscal brasileño. Ellos saben trabajar. Este hombre sabe trabajar con déficit fiscal, que es lo que le prometió a Guzmán, manejando la economía desde el centro de lo peor que se puede hacer para manejar una economía, para entrar en un ajuste, que es el Banco Central. Eso fue lo que hizo con Temer. Entonces, ya se sientan en el directorio del Banco Central, figurativamente, y van a empezar a tomar las decisiones para secar la plaza. Ahora, la economía, hoy, Negrito, están preocupados por la inflación. En el último bimestre del año, la inflación no va a ser un problema. Porque la recesión va a ser tal que la va a bajar. Claro, y lógico. Escúcheme, le va a pasar a usted que va a haber un billete de 20 pesos en el piso, se va a agachar a agarrarlo y 10 manos la van a agarrar más rápido que usted. Entonces, esto, y un billete de 20 pesos le estoy diciendo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, esa economía va a ser de una recesión de una magnitud tal que de la inflación nadie se va a acordar, sino de la falta de venta que se va a vivir en ese momento. Ahora, ¿por qué queremos llegar ahí? Ahora, si usted habla con todos otros economistas y le explican que Moreno está equivocado, Moreno estará equivocado. Ahora, si no estamos equivocados, y ahora sí viene para dentro del peronismo, para llegar a las elecciones con 20 puntos de diferencia, que es casi, usted imagínese, que este gobierno le gana las PASO al anterior gobierno, cuando el Fondo Monetario había desembolsado 44.000 millones de dólares en un año. Así todo, perdió las elecciones Macri, y con una diferencia que fue abismal. En las PASO estoy hablando. Imagínense lo que va a hacer, con las mismas condicionalidades, pero prácticamente sin desembolsos utilizables. O sea, lo que usted dice, Guillermo, es que si sigue este gobierno, va a haber una derrota de 20 puntos a favor de Juntos por el Cambio. Y hoy está. Ahora, imagínense que esto es la derrota histórica de la causa nacional. Es la derrota histórica de la causa nacional. Entonces, mi obligación como militante peronista es buscar una solución a esto. Porque usted imagínese quién va a representar a los sectores populares si el peronismo es derrotado en términos de proyección histórica. ¿Dónde quedan los humildes de nuestra patria? Porque no lo pueden representar los socialdemócratas. Eso es muy divertido para las Europas, Jorge, pero usted sabe que la Hispanoamérica está muy lejos de encontrar las soluciones detrás de esas categorías eurocentristas. Está muy lejos. El peronismo llegó a la Argentina para representar a los humildes. Entonces los humildes se quedan sin representación. Y yo les digo una cosa, cuando los humildes se quedan sin representación, la economía que surge de ahí es muy desigual, muy injusta, e incluso se empiezan a dar cuenta los sectores del ABC1 que ya no viven como antes, porque figura entonces ese esquema de concentración y centralización del capital del marxismo. Lo único que detiene el proceso de concentración y centralización de las firmas, llamadas empresas, es una política dentro del modo de producción capitalista, pero que permita otra distribución justa, y eso se llama justicialismo. Por eso los peronistas decimos, somos capitalistas en la producción, pero déjenos en el espacio público hacer una justa distribución del ingreso. Sí, señor. Guillermo, muchísimas gracias por sus palabras y lo volvemos a contactar en cualquier momento. Le mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, y ojo que cuando le va mal a los de abajo, incluso los que están en el medio la pasan muy, muy mal.